Nos encontramos en esta ocasión en la epístola a los Efesios, es la epístola a los Efesios capítulo 6 y vamos a considerar la afirmación que hace el apóstol Pablo en la primera parte del versículo 14, Efesios capítulo 6 y el versículo 14, la armadura de Dios. Y es Efesios capítulo 6, versículo 14, donde el apóstol nos dice así: Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si yo te preguntara en esta mañana por qué eres cristiano, ¿cuál sería tu contestación? ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué diríamos a eso? O ¿por qué deberías ser cristiano? Si no lo eres, ¿por qué deberías ser cristiano? ¿Cuál es la respuesta? La encontramos justamente en lo que acabamos de leer. Somos cristianos fundamentalmente porque el cristianismo es la verdad. Independientemente de las bendiciones que podamos tener o no, y muchas veces no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, somos cristianos porque es la verdad. No somos cristianos por alguna ventaja que podamos obtener de esa fe cristiana, aunque sabemos que Dios es bueno para con nosotros y que en su gracia, a pesar de nuestro pecado, nos hace bien. Pero fundamentalmente la Escritura, toda la Biblia nos dice que el cristianismo es verdad y por eso debemos ser cristianos, por eso debemos seguir adelante. Es la verdad, la única verdad que hay. Y esto es algo que el apóstol Pablo está aquí señalando con toda claridad para nosotros en esta descripción que está haciendo de lo que significa vivir en este mundo caído para la gloria de Dios y que por tanto implica una lucha, y él está hablando aquí en este capítulo 6, como sabéis algunos de vosotros, acerca de la armadura de Dios, de cómo podemos estar equipados para enfrentarnos a un mundo como el nuestro. Nos dice, en primer lugar, la primera pieza de la armadura, notadlo bien, es la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, independientemente de lo que pudiera venir después y que va a explicar con todo lujo de detalles el apóstol. Tenemos que darnos cuenta de que lo primero es la verdad, el cinturón de la verdad. Algunos de nosotros sabemos la gran importancia que tiene por nuestra anatomía un cinturón, el tener un cinturón y tenerlo bien puesto. Un soldado romano no podía luchar si realmente no tenía ceñida la ropa. Antes de poder enfrentarse en batalla con alguien, tú tienes que estar bien ceñido. Si no es así, todo lo demás es imposible. No podemos manejar esa armadura si no estamos ceñidos. Y dice aquí el apóstol que lo que nos ciñe, lo que nos prepara, lo que nos apresta para esa batalla es la verdad. La verdad es lo fundamental de todo. Y el apóstol quiere que veamos la importancia suprema que tiene la verdad, no solamente por lo que acaba de afirmar aquí en este versículo 14, como esa primera parte de la armadura, sino porque ya se ha referido anteriormente a la verdad en esta epístola a los Efesios. Y me gustaría que en esta ocasión, reflejando esa mente del apóstol Pablo, pues también nosotros pudiéramos ver esa verdad de la que aquí se está haciendo eco en el capítulo 6, versículo 14, a la luz de lo que ha dicho anteriormente sobre la verdad, porque es obvio que el apóstol tiene en mente lo que ya nos ha comunicado acerca de la verdad en esta epístola y, por supuesto, a la luz de toda la Escritura, todo lo que se enseña en la misma acerca de la verdad. Y ese versículo que debemos considerar fundamentalmente se encuentra en el capítulo 1 de Efesios y en el versículo 13, Efesios capítulo 1 y versículo 13, donde el apóstol ha dicho: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquí es la primera referencia a la verdad que hace en esta epístola y dice que es
habéis oído, está hablando a los efesios, les está escribiendo y le dice, vosotros oísteis, ¿qué oísteis de parte de mí? ¿Qué me oísteis decir? Oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos a la luz de esta afirmación del apóstol sería, ¿qué es esto de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que entendemos por la verdad? Bien, la verdad es la realidad tal y como es. Las cosas son de una determinada manera y eso es la verdad. Ya se la afirmamos que aquí, en estos momentos, en España, pues es de día, esa es la verdad. Si decimos que estamos en primavera, que acabamos de comenzar con esta estación del año, eso es la verdad. Es decir, los hechos se ajustan a una determinada realidad. Eso es la verdad. Y por tanto, la verdad significa ver las cosas tal y como son. La realidad tal como podemos apreciarla de una manera objetiva. Y estamos hablando de esta armadura, ¿no es verdad? El soldado romano que tiene en la mente el apóstol Pablo, pero podemos pensar en los soldados modernos, ¿no? Y sabemos que una parte de esa equipación que tendría un soldado moderno, pues son, y lo hemos visto en algunas películas fascinantes, ¿no? Es esa capacidad que tienen de ver en la oscuridad. El soldado moderno está equipado para poder luchar de noche. Tiene unas gafas especiales que le permiten ver en la oscuridad. Pues bien, esto es lo que la Escritura nos está transmitiendo aquí también. Nos está diciendo que es por medio de la verdad, tal y como aparece en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ver las cosas tal y como son. Y por tanto es un arma que no puede compararse con otra. La verdad es fundamental. ¿Por qué es eso así? Porque sabemos que vivimos en un mundo de mentiras. Si algo ha puesto también de manifiesto la pandemia es realmente el poder de las fake news, el poder del engaño, el poder de la estafa, el hecho de que somos conscientes de que estamos rodeados de mentira, de apariencias que son engañosas. Y constantemente la Escritura, cuando habla de la verdad, nos habla también de la mentira. Es precisamente el Señor Jesucristo el que caracteriza a ese enemigo al que se ha referido el apóstol Pablo aquí en esta descripción anterior de esa armadura, como aquel que dice exactamente el Señor Jesucristo que es el padre de mentira. Satanás, por encima de cualquier otra cosa, cuando pensamos en Satanás, ¿qué pensamos? Tenemos que pensar que es el padre de la mentira. Le conocemos, ¿no es verdad?, en el paraíso. ¿Cómo se presenta? Se presenta como incluso más bueno que Dios mismo. Con que Dios os ha dicho, no, os va a ir mejor si me hacéis caso a mí. Pero ¿cuál es la primera de las tentaciones? ¿Cuál es la tragedia de la humanidad? Que escuchamos la mentira antes que la verdad. Dios había dicho la verdad. La serpiente antigua, Satanás, había mentido. Y esa mentira fue la que provocó, cuando fue creída, la tragedia de la humanidad. Y por tanto, nuestro mundo es un mundo que se caracteriza por la mentira. La mentira como algo que deforma la realidad. Las cosas, por tanto, no son como Satanás las presenta, sino como Dios lo hace constantemente en su propia palabra, supremamente en el Evangelio. Tenemos que recordar, ¿no? Aquellos que disfrutamos, nos deleitamos en leer este libro de C.S. Lewis, ¿no? Cartas del Diablo a su sobrino, un libro que me gusta recomendar encarecidamente desde aquí. C.S. Lewis dice, yo he procurado, ¿no?, traer este testimonio de cómo Satanás nos tienta, pero lo primero que dice es, recuerda a los lectores que Satanás es mentiroso. Constantemente tenemos que recordar esto. El delito de estafa, por ejemplo, se basa precisamente en un engaño que parece verosímil, parece que sí es así las cosas y picamos en el anzuelo. Una y otra vez tenemos que recordar que Satanás es mentiroso,
que Satanás busca constantemente confundirnos. Y la Escritura en ese sentido es muy clara al respecto. No sé si en estos días, ¿no? Muchas veces hay muchos pasajes los que podemos mirar. Si habéis estado leyendo las señales antes del fin, alguno de vosotros en Mateo capítulo 24, es muy interesante ahí nuestro Señor Jesucristo cuando habla de esas señales antes del fin. Una de las palabras que aparece y que caracteriza realmente el Señor Jesucristo como esencial es la palabra engaño. ¿Cómo podemos caracterizar los tiempos? Los tiempos se tienen que ver como tiempos de mentira, tiempos de engaño, tiempos de apariencias e ilusiones que son falsas. Somos conscientes del aire que respiramos en este mundo, que es un aire de mentira, un aire de engaño. Vivimos a la luz de esa realidad de la que nos habla aquí el Señor también. Y es también en ese sentido muy interesante, ¿no?, mirar cómo el mismo Señor Jesucristo también, cuando habla a sus iglesias, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, hace poco tiempo estábamos viendo esta serie sobre las 7 iglesias de Asia, las cartas de Jesús a las 7 iglesias de Asia. Allí estábamos viendo cómo hay una carta en particular, la carta a Tiatira, que tiene que ver con el engaño. Os recuerdo a aquellos que escuchasteis estos mensajes que es la carta más larga que Jesús escribe a una iglesia. Es la carta a Tiatira. ¿Y de qué tiene que ver esa carta? Tiene que ver fundamentalmente con el engaño, con la mentira. Por tanto, somos conscientes de esa realidad de la mentira. Somos conscientes de que vivimos en ese mundo en el que tenemos que estar precavidos con respecto al engaño, con respecto a esa realidad en la que podemos estar envueltos y que nos puede apartar de lo que es la verdad de Dios. ¿Eres tú consciente del poder seductor de la mentira? Es muy importante y yo creo que esto es esencial en nuestros días. La Escritura dice que el cristiano, por encima de todo, y los días en los que estamos viviendo, tiene que vestirse de humildad. Tenemos que ser humildes. Por encima de cualquier otra característica, lo que se requiere de nosotros es la humildad. La humildad para darnos cuenta de que cualquiera de nosotros puede ser engañado, que somos engañados, que existe esa opción de ser desviados de lo que es justo y correcto. Somos conscientes de ello, somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra torpeza, de nuestra incapacidad para poder ver exactamente esa seducción satánica e identificarla como lo que es. Tenemos que darnos cuenta de que Satanás viene a nosotros y nos presenta lo que es malo como si fuera bueno. ¿Y quién no quiere lo bueno? ¿Quién no desea las cosas agradables? Pero detrás de ello se encuentra el pecado, la muerte y la destrucción. Por tanto, tenemos que ser humildes. ¿Somos humildes? ¿Eres humilde? ¿O crees que ya lo sabes todo? ¿O crees que porque eres cristiano ya puedes opinar de cualquier tema? Eso pasa muchas veces, ¿no? Creemos que somos, por ser cristianos ya de cualquier tema, somos unos auténticos expertos. La humildad consiste en decir, bueno, hay cosas de las que yo no tengo ni idea. Y no se nos cae ningún anillo como cristianos. Si decimos sobre algunos temas, pues yo no sé de esto. Yo no sabría qué opinar. Prefiero simplemente mantenerme al margen, reservar mi opinión, porque no tengo todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente lo que se me está diciendo. Somos conscientes de que la verdad va aparejada con la humildad. ¿Quiénes somos nosotros, no? Para entrar en esos debates que tantas veces estamos encontrando, sobre todo en las redes sociales, sobre tantas cuestiones que nosotros no entendemos. ¿Quiénes somos nosotros para pontificar y decir, no, esto tiene que ser, esto es, hay que tener esa humildad? Es decir, esto no lo sé. ¿Eres tan honesto como para decir que no sabes? ¿O por ser cristianos es que lo sabemos todo? No lo sabemos todo. El cristiano tiene que ser humilde.
porque el cristiano puede ser seducido y engañado y puede caer en un pecado o en pecados terribles. Si eso es así, ¿dónde encontramos el remedio, el antídoto frente a este mundo de mentiras que resulta, como conocemos muy bien, si somos sinceros con nosotros mismos, resulta tan seductor? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en lo que el apóstol está aquí afirmando. Cuando está hablando a esos efesios, ¿no? Que sabéis que realmente es una cultura, la cultura de Éfeso, ¿no? Y lo veremos, si Dios quiere, con más detalle cuando lleguemos en los Hechos de los Apóstoles a un lugar como Éfeso, un lugar de ocultismo, ¿no? Un lugar oculto, de siniestro, ¿no? De maldad oculta. ¿Cómo caracteriza, ¿no?, lo que pasó en Éfeso a través de la predicación del Evangelio allí? Dice en ese versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad. Hemos visto verdad, ahora vemos la palabra de verdad. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué disipa las tinieblas del error? La palabra de Dios. Es la palabra, la luz que nos ilumina para entender todas las cosas. Como dice en uno de los salmos, en tu luz veremos la luz. Es en la luz de la Escritura, en la luz de la revelación que Dios hace de quién es Él y de los caminos suyos, de cómo son las cosas en realidad, que nosotros podemos ser guiados. Es la palabra de la verdad. En estos días tenemos que reivindicar el lugar central que tiene la palabra de Dios en una iglesia evangélica. Por encima de cualquier otra cosa, la palabra es central. Porque es la palabra el único antídoto que tenemos frente a la seducción del error. Es solo por la palabra que podemos permanecer firmes. Esto es algo que, sin duda alguna, está señalado, como estoy diciendo, en toda la Escritura, pero quizás no ha sido puesto más poderosamente que por el mismo Señor Jesucristo. En esa oración sacerdotal de Juan capítulo 17, quizás no exista un pasaje como ese, porque ahí vemos el corazón mismo del Señor Jesucristo. En otros pasajes vemos la enseñanza de Jesús, pero aquí vemos la oración. ¿Qué hay más íntimo que descubrir nuestro corazón en oración? Cuando oramos con Dios, es nuestro corazón el que se pone de manifiesto. Y aquí en Juan 17 tenemos el corazón de Cristo. ¿Lo has pensado alguna vez? Es una parte imprescindible de la Escritura, Juan 17. Allí en esa oración de Jesús a su Padre, que es también una oración por la Iglesia, mirad lo que dice: yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos ha dado Cristo? La gente dice, bueno, ¿y qué nos da Cristo? Bueno, Cristo nos da su palabra. Solamente si nos hubiera dado eso, ya nos habría dado bastante. Nos ha dado la salvación. Pero esa salvación tiene que ver con la expresión de la realidad tal y como es decir, tal y como aparece en su propia palabra. Yo les he dado tu palabra, dice el Señor, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo podemos ser preservados del mal? Dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La salvación está en la verdad. En este mundo en el que respiramos este aire tóxico de la mentira, tenemos que respirar el oxígeno puro de la verdad de Dios. Y ese solo se encuentra en la Escritura, en la Biblia. Santifícalos donde, en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto implica, hermanos y amigos, en una ocasión como esta, que tenemos que saturarnos con la Escritura, con la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta de la importancia esencial que tiene para tu vida cristiana que seamos expuestos constantemente a la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser asiduos de la predicación de la palabra de Dios. Cuanto más, mejor.
porque lo necesitamos, porque estamos todo el día respirando una atmósfera tóxica de engaño y manipulación. Necesitamos respirar el aire puro, el aire de esas montañas, que nos trae la Escritura, esa brisa que sopla y que solamente lo hace de esa manera que nos hace bien en la misma Escritura. Tenemos ese lugar para leer la Biblia en nuestra vida todos los días. Buscamos leer libros que expliquen la Biblia, la palabra de Dios. Hay ese lugar para la verdad, para que la verdad realmente tenga una influencia decisiva en tu manera de pensar y de ver las cosas. Ese es el problema. Ese es el problema, que tenemos la palabra y tenemos que usar esa palabra para poder estar afianzados en las cosas que Dios nos dice tal y como son. Porque si no conocemos la Escritura, entonces no podemos identificar las cosas como son. Si no conocemos la Biblia, entonces estamos viendo las cosas como nosotros creemos. Yo que pienso que esto es así. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que Dios te puede decir cómo son realmente las cosas? Eso está en su palabra. Y solo en su palabra. Muchas veces buscamos esa guía del Señor y decimos, Señor, guíame. ¿Y qué diría el Señor? Bueno, pues el Señor siempre nos dice lo mismo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Cómo te puedes fiar del Señor? Bueno, el Señor está en su palabra. No tenemos contacto con Dios directamente, en el sentido de que Dios nos habla a cada uno de una manera particular y personal. No, Dios nos habla a todos por su palabra, por la Escritura, por la Biblia. Es para todos. La Biblia es la manera en la que Dios se pone en contacto de una manera directa y personal al mismo tiempo con cada uno de nosotros. Si no estás imbuido de la Escritura, ¿cómo pretendemos ser guiados por Dios? Dios nos guía supremamente por su propia palabra, la palabra. Lo está diciendo con toda claridad, por tanto, la Escritura. Tienes ese lugar para la Escritura, tienes que luchar, es una lucha, recordad, es una armadura, ¿verdad? Te tienes que ceñir, ¿vale? No estamos en una especie de parque, ¿no? Estamos en un mundo en el que somos llamados a batallar, y la batalla primera es la batalla por la verdad, por la mente. Y tú tienes que oxigenar tu cerebro. Tienes que darte cuenta de que estás en un mundo de mentira. Y que la única manera de afrontar la realidad es si bebes de la verdad tal y como está en la palabra de Dios. No descuides, por tanto, llenarte de la Escritura, de la palabra de Dios. Puedes dejar muchas cosas a un lado, podemos dejar muchas cosas a un lado, pero no podemos dejar de meditar en la Escritura, de escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque es la guía que Dios ha puesto en un mundo como este. Pero notad cómo el apóstol dice también en tercer lugar, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, hemos visto ya de verdad, hemos visto la palabra, en tercer lugar dice, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad supremamente tiene que ver con el evangelio de nuestra salvación. El evangelio son las buenas nuevas que tenemos en la persona del Señor Jesucristo, que vienen de parte de Dios, de nuestra salvación por la fe en el Señor Jesucristo, en aquel que murió en una cruz a favor de pecadores como tú y como yo, para que podamos ser librados de este mundo de engaño y de mentira. La obra de Cristo en la cruz es la que garantiza que tú y yo podamos ahora respirar ese aire puro, esa brisa que hay a la orilla del mar,
por cambiar la metáfora, que es el mejor de los aires, que nos permite poder ver las cosas tal y como son. No es eso lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en esa oración sacerdotal igualmente. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí con esto de santificarse a sí mismo? Significa que Cristo se consagró, se entregó a sí mismo para morir en aquella cruz, para que pudiéramos ser salvos por su obra en la cruz del Calvario. Y así tú y yo también ser consagrados para Dios, para vivir en la verdad de esa salvación que tenemos exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nos habla de esta palabra del Evangelio, estas buenas noticias, nos está trayendo lo que acaba de oír, verdaderamente buenas noticias. No es una cuestión de que tú estás luchando solo, ¿no? No, es que Cristo ha garantizado, oye esto bien, Cristo ha garantizado que tú vas a ser santificado en la verdad. El Evangelio no es una religión, en el sentido de que no estamos aquí para poner de nuestra parte a ver si Dios pone de la suya. Tantas veces, ese es uno de las seducciones de Satanás, ¿no? Convertir el Evangelio en una religión. No, estos son buenas noticias. Cristo se santificó a sí mismo para que tú seas santificado en la verdad. Es cierto. Va a ocurrir, ha ocurrido, con tantos y tantos que están ya en la presencia del Señor y que han conocido la eficacia de esa obra, porque están allí ahora con Él, lo ven ahora. Hay una realidad en la que tenemos que regocijarnos. Hemos sido salvos en la verdad. Cristo ha garantizado por medio de su obra en la cruz del Calvario que tú y yo vamos a ser salvos en la esfera de la influencia, de la verdad, de la palabra de Dios. Dios permite que tú veas las cosas desde una perspectiva única e irreemplazable, que es la que te da la palabra de Dios. ¿Lo has pensado alguna vez? Quizás muchas veces tenemos ese problema, ¿no? Que no nos damos cuenta del tesoro que tenemos en nuestras manos. Tú, cualquiera de nosotros, tiene una perspectiva única, que es la adecuada de esta vida, porque eres cristiano. Tienes la perspectiva adecuada, ves la realidad tal y como es, que esta vida no es nada, que esta vida pasa, que hay una eternidad, que hay una manera de vivir cotidiana para la gloria de Dios en todo lo que hacemos, que agrada al Señor. Esto es tuyo y es posible porque Cristo se santificó a sí mismo para que eso fuera así. Esas son las buenas nuevas. ¿Has creído tú las buenas nuevas, la verdad de Dios, de que solo Cristo Jesús es tu Salvador? Porque esto es lo que aquí se nos está diciendo constantemente en la Escritura, que esa verdad es una persona. Y esta es la otra referencia a la verdad que se encuentra en Efesios y que, como os estoy diciendo, es lo que Pablo tiene en mente cuando expone la armadura, porque ya la ha mencionado antes. ¿Dónde lo ha hecho? Lo ha hecho en Efesios capítulo 4. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? No quiere decir que la verdad conforme está en Jesús es una verdad más, como la verdad conforme a Confucio o la verdad conforme a Buda. No, no quiere decir eso. No es un relativista. No está diciendo todos los caminos llevan a Dios. No, no está diciendo eso el apóstol. Lo que está diciendo es que la revelación de Dios en Cristo Jesús es final y es auténtica. No hay otro camino de salvación. Solo Cristo Jesús, la persona de nuestro Señor Jesucristo, solo Él
te salva. Solo Él puede salvarnos. La verdad, se nos revela aquí finalmente, es una persona de carne y hueso. Está encarnada. ¿Qué es la verdad? Jesús. ¿Acaso no lo dijo Él con esas mismas palabras? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solo por Cristo Jesús que conocemos a Dios, solo por Él. Esa es la verdad. No hay otro camino de salvación. No hay otra manera de afrontar la vida si no es a través de Jesús, viendo las cosas como Él las ve. Viendo las cosas como Él las ve porque así se nos revela en su palabra, tal como son. Así es como tú y yo somos salvos, abrazando no simplemente un concepto, la verdad, sino una persona, al Señor Jesucristo. ¿Crees tú en la verdad? ¿Crees tú en Él como la verdad? La revelación final de Dios. Las cosas son como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Y es así, por tanto, como tú y yo estamos en este mundo. Jesús ha dicho en esa oración sacerdotal que hemos sido enviados al mundo, como Él lo fue. ¿Para qué estamos en este mundo? Para muchas cosas. Pero dejadme que os diga una, por lo menos para la que tú y yo estamos en este mundo. Para todo aquello que estuvo el Señor Jesucristo en este mundo. Por supuesto, no para salvarnos a nosotros mismos, porque solo Él nos salvó, solo su obra en la cruz nos salva, pero estamos en este mundo para imitarle a Él en aquello para lo que Él estuvo también en este mundo. En aquella conversación que me resulta siempre tan fascinante, que refleja solo el Evangelio de Juan, Jesús con Pilato. ¿Habéis leído alguna vez ese pasaje? Juan capítulo 18. Cuando está este hombre delante de este gobernador romano y están hablando, ¿qué le dice Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú un rey? Y responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Y mirad lo que añade Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. A la verdad. Esa es la razón por la que Cristo vino a este mundo. La verdad de Dios. Las cosas no son como Satanás nos presenta y nos quiere cegar o deslumbrar. Las cosas son tal y como nos las dice Jesús en su palabra, no como sentimos cuando somos influenciados por la oscuridad del engaño y de la mentira, sino por la pura revelación de la palabra de Dios. Este mundo, Pablo lo caracteriza aquí, recordad que está pensando en Éfeso cuando escribe a los Efesios, es un mundo de oscuridad y de mentira. Les ha dicho en ese pasaje, como una aplicación de lo que está diciendo, capítulo 4, versículo 17, yo no quiero que andéis ya como andabais antes, en la vanidad de la mente que teníais antes, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible porque estabais alejados, dice él, de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, por tanto, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme ¿a qué? Decimos el pecado, no. Pablo especifica los deseos engañosos. Te engaña Satanás. Pone deseos que son falsos. En el sentido de que te conducen a una visión incorrecta de cómo son las cosas. Oh, esto me va a ir bien si hago esto. Pero esa es la voluntad de Dios. Te está engañando. Y vestidos, dice, que también se puede traducir como vestidos. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. De la verdad. La santidad es la verdad.
Cuando seas llamado a hablar, di la verdad siempre. La sinceridad de la verdad. Cristo dijo la verdad. El cristianismo es la verdad. Las cosas son tal y como son. Vivimos en la verdad. Hemos sido salvos para ser testigos de la verdad. Concluimos. Os decía al comienzo de esta exposición sobre la armadura de Dios que lo fundamental es recordar siempre, cada vez que veamos una pieza de la armadura, lo que os dije el primer día. Cristo fue el primero que llevó esta armadura. Y la llevó por nosotros, para salvarnos. Por eso dice, y ahí es donde está esa afirmación que estoy haciendo, en Isaías capítulo 11, versículo 5, cuando describe al Mesías, ¿cómo se viste el Mesías? ¿Cuál es la armadura, el ropaje del Mesías? Y será la justicia, cinto de sus lomos, y la fidelidad, es decir, la verdad, ceñidor de su cintura. Cristo Jesús llevó esa armadura, la armadura de la verdad, que significa que Él fue leal, fiel a lo que había prometido que realizaría nuestra salvación. Esa es la verdad. Cristo se dio de verdad para salvarnos y hay un perdón de pecados. Y hay una esperanza cierta de un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es la verdad. Y Él ha prometido que va a cumplir. Cumplió con ello y va a cumplir en el sentido de que tú y yo, por la confianza en aquel que no va a faltar a su propia palabra, que no nos puede engañar, va a llevar a cabo esa nuestra salvación finalmente. Nuestro Señor Jesucristo no se desvió ni un ápice de la misión que le fue encomendada por el Padre, de salvarnos. Y esa es la verdad. Somos salvos en Cristo Jesús. ¿Conoces tú a Cristo? ¿Conoces la verdad? ¿Te has rendido a la verdad de Dios? ¿Está tu confianza puesta en esa verdad? En un mundo de mentiras. Respira la verdad de Dios. Vive en la verdad de Dios. Abraza a la verdad, al Señor Jesucristo. Que así sea en todos nosotros. Amén.